Primero vamos a decir qué es el neoliberalismo. De acuerdo a la izquierda, el neoliberalismo sería los libertarios. Y de acuerdo a los libertarios, el neoliberalismo sería la socialdemocracia. Porque no es ninguna de las dos cosas. El neoliberalismo es un sistema que aparece como resultado de una concatenación histórica y no como propuesta formal, teórica o ideológica de cualquier grupo. Para hacerlo bien claro, después de que en el siglo XIX tuvimos los sistemas liberales clásicos, llega el siglo XX, poco antes de la Gran Depresión, pero ya con excusa de la Gran Depresión, se instala un nuevo paradigma económico dentro de lo que van a ser las democracias del comillas llamado mundo libre. Es decir, está la Unión Soviética, el eje comunista, otro que responde a ese desgaste también del modelo liberal clásico, y luego los países del eje comillas democrático libre, va a partir empezando a transformar lentamente el sistema liberal clásico, poniendo bancos centrales, impuestos de renta que no existían durante el siglo XIX, y luego ya a partir de la crisis de 1929 aprietan el acelerador al máximo con el keynesianismo. ¿Qué es lo que proponía el keynesianismo? Bueno, primero que hay que hacer inflación cuando hay sobrecapacidad. ¿Qué significa sobrecapacidad? Hay capital que no se está usando. Hay una maquinaria, un galpón, un centro comercial, lo que sea. Cualquier bien de capital que no esté siendo utilizado, hay que generar inflación porque la inflación genera demanda y la demanda obliga, digamos, a los dueños del capital a utilizarlo, manda la señal de que lo utilicen. Esa era una de las ideas básicas del keynesianismo. Otra tenía que ver con la redistribución, ¿no es cierto? Entregar dinero a la gente que era más pobre, más vulnerable, y la otra tenía que ver con la regulación, es decir, que los mercados necesitaban regulación, dado que no existía esta simetría informativa, que el que vende sabe más de lo que está vendiendo que el que compra y por lo tanto te puede estafar, entonces tiene que haber unos expertos del gobierno que pongan reglas al que compra y al que vende y al productor, etcétera. Bien, de ahí viene la obligación de que los autos tengan cinturón de seguridad, la obligación de que los vidrios no sean astillables en los automóviles, la obligación de que haya información nutricional en los alimentos que comemos, la obligación de que ciertos medicamentos tengan receta médica. Todo eso proviene, ¿no es cierto?, de la era keynesiana, de la gran regulación que se dio entre la Gran Depresión, pasando por la Segunda Guerra Mundial y siguiendo hasta la década del 70. Durante ese periodo se establecieron una serie de organizaciones, tanto nacionales que habían en los países, como a nivel global, los más importantes, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que iban a darle continuidad al modelo keynesiano. Pero el problema es que el modelo keynesiano no podía tener continuidad porque durante los años 70 se dio la crisis del petróleo, que a nosotros particularmente en Chile nos agarró recién saliendo de la Unidad Popular y le dio varios dolores de cabeza al principio del gobierno militar. Y esa crisis del petróleo desenvolvió en que en varios países dijeron, pero como nos dijo Keynes, cuando haya sobrecapacidad hacemos inflación y se arregla, y lo que pasó fue que como el problema venía de otro lado, hubo inflación y desempleo, lo cual, según el modelo keynesiano, el modelo matemático keynesiano, plantea que era imposible que hubiera inflación y desempleo, por lo tanto esa crisis se le llamó la crisis de la estanflación y el sistema volvió a medidas económicas más ortodoxas, monetaristas, liberales. Eso significa que volvieron a instalar igualito el liberalismo del siglo XIX, que se conoce como liberalismo clásico, por ningún motivo. Lo que hicieron fue hacer ajustes liberales al modelo keynesiano que ya traían, porque desmontarlo del todo habría sido un shock económico brutal para todos. Chile también lo que hizo fue instalar un modelo neoliberal. ¿Por qué neoliberal? Porque lo que hizo fue ajustes liberales a una serie de instituciones keynesianas, principalmente Banco Central. Ya no puede inflar todo lo que quiera, puede bajar las tasas de interés de vez en cuando para estimular la economía, pero tiene que mantener la inflación por debajo del 5 o del 4%, dependiendo del país. Algunas entidades reguladoras, como dicen en Chile, perdieron los dientes, podría ser el CERNAC. Ya no son entidades reguladoras que tengan capacidad de castigar. Entonces, con eso, ¿no es cierto?, vamos liberalizando un poco nuestro keynesianismo. Pero no deja de ser keynesiano. Los impuestos se ajustan más a la situación del país que al gasto del Estado, y el gasto del Estado se ajusta a los impuestos en lugar de los impuestos al gasto del Estado. ¿Bien? O sea, hay unas cosas que se cambian, pero que no necesariamente significan desmontar por completo, reitero, el modelo keynesiano, sino poner encima de algunos ajustes liberales. Y a ese sistema, a ese modelo económico, social, etcétera, se le llama modelo neoliberal. Ese modelo neoliberal se construye también, sobre todo en lo que es el mundo europeo, porque en Europa también son todos neoliberales, se construye también en acuerdo y en arreglo con el sector socialdemócrata de la centroizquierda. Es decir, este sistema liberaliza por acá, para tener una economía más liberal, pero por el otro lado ofrece más derechos
sociales. En Chile también se vieron aumento de las políticas sociales. La verdad es que se dice que el gobierno de Pinochet tuvo pocas políticas sociales en relación al Producto Interno Bruto, será porque tuvo mucho más efectivas y más directas, de mayor envergadura, políticas sociales que las que habían tenido los gobiernos de antes en el siglo XX, ¿cierto? Y luego los gobiernos de la Concertación, una envergadura gigantesca en su obra social. Claro, no son universales, entonces, por ejemplo, claro, se regalan un montón de casas. Bueno, antes decían que el derecho a la vivienda era universal. Sí, pero ahora están efectivamente poniéndole casa a la gente y cosas por el estilo. Pero bueno, sin ir más lejos, sin profundizar, el modelo neoliberal se basa en dos cosas. Se establece que el sistema liberal de distribución de recursos basado en los precios y de distribución de ingresos basado en la distribución mercantil, ¿no es cierto? Y también en los precios, así que los precios rigen todo. Se aplica siempre y cuando esa distribución de precios basada en la propiedad privada, por supuesto, porque para que haya distribución mediante precios tiene que haber una propiedad privada que se transa en un precio, siempre y cuando esa propiedad privada esté siendo utilizada de manera óptima. Y entonces el Estado, en caso de que esa propiedad privada no se esté utilizando de manera óptima, puede intervenir para soltar aquellas ataduras que podría estar poniendo sobre el mercado el mundo privado. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Esto suena complejo, pero lo voy a ejemplificar y se va a entender. En un modelo liberal clásico, yo estoy en mi campo donde crío ovejas, de pronto encuentro petróleo, mala cueva, no me gusta el petróleo, me gustan las ovejas, pico, sigo criando ovejas. Llegan los hueones y me dicen, te ofrecemos todos los millones del mundo, toneladas de plata, te compramos el campo para poner un pozo petrolero. No quiero poner un pozo petrolero, si quisiera lo habría puesto yo mismo. Pero señor, usted no se da cuenta de la cantidad de plata que se está perdiendo. Usted tiene que permitirnos hacer el hoyo y poner el pozo petrolero. Si le pagaremos lo que usted nos pida, es que a mí no me sirve la plata, yo quiero estar con mis ovejitas aquí en el campo donde además vivían mi abuelo. Ese es el modelo liberal. El tipo tiene la opción y puede decir que no. En el modelo neoliberal, al estar montado sobre un modelo keynesiano, el Estado le dice al tipo, oiga, ¿encontró usted petróleo? Sí, lo siento mucho señor, hemos expropiado, sí, igual que Chávez, expropiado su campo, se tiene que ir, nos importa una raja que sus abuelos hayan vivido ahí, nos importa una raja que a usted le gusten mucho sus ovejitas, me las saca todas porque vamos a concesionar para que una empresa saque el petróleo porque al país le interesa que saque el petróleo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos una gran diferencia, fundamental diferencia, que está en Chile y en todos los países del mundo prácticamente, con excepción de algunos casos como Estados Unidos o Suiza, de un sistema neoliberal. Bien, eso sería la principal característica del sistema neoliberal. El sistema neoliberal, en lugar de ser un capitalismo moral anclado en el principio de la propiedad privada, es un capitalismo utilitarista anclado en la posibilidad de sacar el mayor provecho posible a las cosas. Yo vivo aquí en un campo de varias hectáreas, que ojalá, que bueno que el gobierno no se ha enterado que no lo tenemos plantado, porque podrían venir a quitárnoslo de acuerdo al esquema neoliberal para que haya mayor cultivo y decir, no, es que ustedes no están cultivando, ¿bien? Es la misma excusa que usaba Allende a todo esto para expropiar los campos y la industria.